Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al teléfono 6628-1100 o al 6628-1110. Los investigadores médicos, al pendiente de su salud. La inteligencia es la facultad o capacidad que tiene el ser humano que lo diferencia de otros seres para poder manejar, analizar, percibir el ambiente y dar respuestas adecuadas para poder adaptarse mejor a las circunstancias. Hay varias teorías que nos hablan de la inteligencia, por ejemplo, la de Piaget. Mencionan etapas a través de las cuales tiene que ir pasando el individuo y para poder ir tomando o realizando procesos que, por ejemplo, un bebé no puede hacer, como por ejemplo un análisis. Y el llegar a tener conceptos, el poder hacer comparaciones que le permiten más adelante, conforme va logrando estas posibilidades, jugar con la experiencia que tiene, poderla aplicar y ser más eficiente en términos de la vida diaria. Durante nuestro desarrollo, las etapas que vamos caminando nos hacen adquirir mayor inteligencia. Por eso es importante el adecuado ambiente de los diferentes círculos como el familiar, la escuela, entre otros, y son necesarias ciertas situaciones para conseguirlo. Lo que necesita son situaciones en las cuales tenga que actuar, tenga que pensar, tenga que crear, tenga que desafiarse mentalmente para poder desarrollar esa inteligencia. El niño necesita mucha estimulación. Actualmente se habla de estimulación temprana, por ejemplo, que ayuda a que el desarrollo vaya siendo normal o superior. De nada nos serviría tener solo el aspecto del organismo, el aspecto físico, el aspecto cerebral, si no estuviéramos influidos y moldeados, porque la inteligencia es moldeable a través del medio, a través de la estimulación, a través incluso del aprendizaje y de la motivación que ejerce el medio para que nosotros podamos actuar. Las diferencias entre cada uno de nosotros hacen que tengamos capacidades y aptitudes diferentes. No todas las personas tienen las mismas habilidades. Por esta razón, hay quienes son mejores para la pintura y otros para los números. Actualmente hay mucha tendencia a beneficiar, digamos, o a aplaudir a las personas que matemáticamente, verbalmente, tienen más posibilidades, porque eso hace que tengan un mejor rendimiento escolar y la educación es muy importante. Pero tal vez se ha dejado de lado el también desarrollar a todas las personas que no son tan esmeradas en esa posibilidad. Estas diferencias hacen que la sociedad se complemente de la manera correcta. Todos somos una pieza fundamental para que este mundo se mueva. Pintores, físicos, escritores, ingenieros, todos se complementan para tener una mejor sociedad. Nuestro cerebro está constituido de una forma genial, dividido en dos partes, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Cada una de estas partes tiene funciones distintas en nuestro cuerpo y parte, por ejemplo, del hemisferio derecho que tiene a cargo las funciones no verbales. Y quiero compartir con ustedes algo más a detalle. La parte derecha está relacionada con la expresión no verbal, como se los había mencionado. Está demostrado que en él se ubica la percepción u orientación especial, la conducta emocional, que también es la facultad para expresar y captar emociones, facultad que nos permite controlar los aspectos no verbales de la comunicación, la intuición, el reconocimiento, el recuerdo de caras, las voces y también las melodías. El cerebro derecho piensa y recuerda imágenes de diversos estudios, los cuales han demostrado que las personas en las cuales el hemisferio dominante es el derecho, estudian, piensan, recuerdan y aprenden de imágenes como si se tratara de una película sin sonido. Estas personas son muy creativas y tienen muy desarrollada la imaginación. Por otra parte, el hemisferio izquierdo es la parte más dominante de los individuos y se encarga de la comunicación verbal. En él se encuentran dos estructuras que están muy relacionadas con la capacidad lingüística del hombre, el área de Broca y el área de Wernicke.
La función específica del área de Broca es la expresión oral, es el área donde se produce el habla. Por consiguiente, un daño en esta zona puede producir afasia, es decir, imposibilidad del sujeto para poder hablar y escribir. Tiene como función específica la comprensión del lenguaje, ya que esta es el área respectiva del habla. Si esta zona se dañara, se produce la dificultad para expresar y comprender el lenguaje. Además de la función verbal, el hemisferio izquierdo tiene otras funciones como la capacidad de análisis, la capacidad de hacer razonamientos lógicos, abstracciones, resolver problemas numéricos, aprender información teórica, hacer deducciones. Y sin duda nuestro cerebro es un órgano maravilloso y por esta misma razón la inteligencia no es solo una. Se ha demostrado que tenemos varios tipos y vamos a platicar con el doctor Aguilar sobre este tema. Esta parte es vital y importante, como siempre son todas las partes. Tiene que ver con la parte de los tipos de inteligencia. Creer que la persona inteligente solo es aquella que puede resolver cuestiones matemáticas o que hace genialidades de este tipo está incompleto. Para eso invité hoy a la licenciada Claudia Cuyum. La licenciada Claudia Cuyum es psicóloga clínica egresada de la Landívar y tiene una maestría en salud mental y bienestar. Claudia, bienvenida. Gracias, Jacobo. Encantada de estar Bienvenida. Contigo nuevamente. Qué bueno. Que me alegro porque tal como platicábamos contigo previamente, no podemos creer que la chispa es solo resolver problemas matemáticos. Cuéntanos más porque ahora hay información acerca de los diferentes tipos o manifestaciones de inteligencia. Y entonces, ¿qué ocurre para que las madres, los padres, aún los maestros que no están muy enterados de esto se enteren y puedan aprovechar mejor algunas condiciones que puedan presentar los niños o los muchachos? Ahorita que hablaste del cerebro, me remonté a los años de universidad cuando el doctor que me dio la clase nos dibujaba con 3 yesos el cerebro y hacía las partes diferentes de cada una de las partes. Era fascinante. Es que este órgano plástico es fascinante y es milagroso, ¿verdad? Desde luego. Y entonces, como tú dices, hay estudios recientes gracias a varios científicos, pero el que vamos a mencionar hoy es a Howard Gardner, que nos dice a través del tiempo que se han amplificado las inteligencias. Anteriormente se creía que era solamente la verbal y la numérica, como tú decías, solo la gente que podía resolver ecuaciones, claro, la gente que podía leer e interpretar o escribir textos maravillosos, era la gente inteligente, pero no. Resulta que qué bueno, se ha descubierto que hay muchas más inteligencias y que gracias a eso los niños y los adolescentes tienen la posibilidad de desarrollarse en diferentes escenarios y en diferentes campos y hasta carreras múltiples hay ahora para todos ellos. Y entonces, por ejemplo, vamos a hablar de otras inteligencias. Incluso hay personas que tienen estas inteligencias bastante desarrolladas y les cuesta, Jacobo, escoger entre carreras porque son talentosos además. Pero además de la numérica y además de la verbal, vamos a hablar hoy de la inteligencia musical. Y estos son aquellos niños y jóvenes que desde chiquitos, por ejemplo, escogen en los regalos de Navidad y de cumpleaños instrumentos musicales. O escuchan la música y se empiezan a mover con aquella facilidad y sabemos que el ritmo les gusta, o hablan con un acento y con un cantadito más bonito, o dicen las palabras con una modulación mejor. Bueno, estos son los niños que tienen la inteligencia musical. Incluso los que interpretan música sin necesidad de solfa tienen la inteligencia musical. Uno habla del oído, pero tiene que ver con la parte de la Es correcto, es correcto. Vamos a hablar de la kinestésica. Esta es maravillosa porque tiene que ver con grandes deportistas, con aquellos niños y jóvenes que desarrollan talento en el deporte o los bailarines, la gente que hace teatro, que sabe cómo conducir su cuerpo en un espacio y sabe moverlo muy bien. Esta es otra inteligencia. Absoluta. Que ya se trae y que la terminan de desarrollar. Así es. Permite. Así es, si se les permite y si los padres les califican esa inteligencia, porque también a veces se les descalifica diciendo, ay, es que de esto te vas a morir de hambre, por ejemplo, lo voy a decir coloquialmente, pero a veces sucede o no, que lejos de
valorarles esta inteligencia que con la que nacieron se les disminuye. Vi una película por ahí de un bailarín notable que es de la vida real y cómo la familia estaba totalmente opuesta a que bailara porque era algo que se veía como femenino siendo el hombre, en fin, pero Claro. que terminó desarrollando toda una condición de bailarín virtuosísimo. Claro, y dentro de esta inteligencia kinestésica hay gran sensibilidad, gran empatía, hay don adentro de esto que puede alcanzar a mucha parte de la humanidad. Altruismo, por ejemplo, Claro. hay dentro de esta inteligencia. Nos vamos a ir a la espacial. La espacial es aquella que construye, que hace edificios, son los pilotos aviadores que nos llevan a Europa, a Estados Unidos, y que nosotros cuando nos subimos al avión decimos, Dios, ¿pero a dónde voy? Es esta gente que tiene esta inteligencia espacial, que construye grandes edificios. Estas personas pueden hacer de un espacio algo maravilloso que otras personas no comprendemos. Estos son los jóvenes para estas carreras, por ejemplo. Fabuloso, ¿verdad? Fabuloso, Ese- porque hoy día hay manera, Claudia, de poder recomendarle a los padres que estén atentos a las manifestaciones de los niños y tomárselos en serio y en cuenta. Claro, van a ser aquellos niños que cuando van a los almacenes de juguetes escogen trocitos, Claro. escogen aquellos cubos para... Estos son los de la inteligencia espacial, que tienen esa aptitud, esa inclinación, ese interés. También la naturista. La inteligencia naturista es aquel que observa la planta, la flor, los peces, los animales y disfrutan de la naturaleza, por ejemplo. Todo lo biológico tiene que ver con la inteligencia naturista. Y hay una muy linda, que es aquella que tienen los médicos, los psicólogos, los humanistas. La naturista, pero también la interpersonal. Interpersonal. Y es aquella que se interesa por el otro, por el dolor ajeno, por los sentimientos, Claro. por el pensamiento del otro. Nos interesan las personas. Claro. No porque seamos curiosos, morbosos, no, porque de verdad nos interesa que se sientan mejor. Esa es la inteligencia interpersonal, esa la poseemos tú y yo, por ejemplo. Ve qué bueno. Sí, que nos sumemos a este grupo de Sí. gente en la que no solo es lo negativo, ¿verdad? No Claro. es la dependencia, sino que hay un interés Genuino. que se puede volcar en un Así nicho. Y estamos atendiendo todo esto porque nosotros creemos firmemente que si la humanidad empezamos a ser más los que queremos provocar esta sensibilidad, este grado de manejo de conciencia y tener la actitud de establecer bien que aquello que pensamos, que hacemos, que comemos va a tener una repercusión en nuestra vida, debemos de empezar a cuidarnos, debemos de empezar a informarnos adecuadamente. Debemos de ser entes que al vecino, al amigo que tenemos le recomendemos un libro, pero si a él le interesa el deporte, no por eso lo desechemos. Claro. Y por eso fue que fue tan importante que habláramos de este tema, sobre todo en la infancia o encontrando personas que en el futuro podamos detectar habilidades que antes no habían sido detectadas. Exactamente. Y por ejemplo, la inteligencia intrapersonal, que a veces ni siquiera la notamos. Son personas quizás más calladitas, Jacobo, pero que desarrollan ese conocimiento de sí mismos. ¿Para qué? Para poder escribir, para poder compartir pensamientos profundos con otros, los grandes filósofos, Claro. que nos dan grandes enseñanzas. También es otra inteligencia que se ha tenido por ahí escondida y sin embargo brinda tanto también a la humanidad. Claro. Y este talento lo vemos manifestado en muchos aspectos, ¿verdad? Cuando nos gozamos una olimpiada o un Así evento deportivo, cuando vemos una obra de arte, hay ahí una persona que se le permitió, porque también ha habido historia contraria, ¿verdad? Gente Claro. que no se ha podido desarrollar adecuadamente, pretendiendo creer que todos tenemos que tener mucha educación formal. Así es que esta parte fue importante. Nosotros en Innovación Biomolecular queremos llevarle a usted, a su cerebro, nutrientes adecuados para que nuestros neurotransmisores funcionen adecuadamente. Pero quiero dejar a la licenciada Cuyón en la despedida de este segmento del programa para que hagas énfasis en que todos podamos apreciar que las actitudes, que las manifestaciones de las personas están teniendo de alguna manera una evidencia de una riqueza que puede ser aprovechada. Claro, y es que todas las aptitudes de nuestros hijos, de los jóvenes, todo lo que se manifiesta tiene que ser integral y tiene que ser valorado. Nada es menos y nada es más. Sencillamente son
dones, son talentos que se traen y hay que desarrollarlos y hay que dejarlos ser. Todo sirve. Tú eres médico, sirves de una manera. Aquí tenemos camarógrafos, tenemos directores de piso, hay psicólogos, hay otras personas que sirven para otras cosas, pero todos somos una sociedad que construimos un mundo mejor y una Guatemala mejor. Así que adelante todos en este programa tan lindo que sirve. Y aquí estaremos nuevamente, Jacobo. Gracias. Qué bien, Claudia, muchísimas gracias. Y entonces vamos a darles a conocer cómo es que un cerebro puede estar nutrido para que tenga una mejor condición de enfoque y actitud. Continúe con nosotros. Es momento de hacer un contacto con nuestros patrocinadores. Usted se encuentra viendo el programa Los Investigadores Médicos y regresamos en breve. Después del corte, platicamos sobre la propuesta de medicina biomolecular para la solución de las enfermedades cerebrales. Ya regresamos. Mamá, me siento mal. Me duele el estómago. Ay, mi hijo, estás hinchado. Has de tener lombrices. Necesitas un desparasitante. Ay, mamá, pero todas las medicinas saben feo. Yo tengo la solución. Para eliminar los parásitos necesitas Albendazol PS Pharma, con un delicioso sabor a naranja, elaborado por científicos calificados y a precios accesibles. PS Pharma, siéntete bien.